dándoles la bienvenida, pues el tema a impartir el día de hoy es el impuesto sobre la renta que vence este próximo 30 de abril, pero dirigido específicamente a lo que son las personas jurídicas. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Pues fomentar lo que es el cumplimiento voluntario a lo que es el impuesto sobre la renta y que conozcamos cuáles son aquellos conexos en relación a lo que es el periodo fiscal 2022. ¿Qué impuestos tenemos con vencimiento a lo que es este próximo 30 de abril, que ya estamos a pocas semanas? En relación al impuesto sobre la renta, pues tenemos el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas, verdad? En este caso son aquellas personas que son sociedades mercantiles, tenemos asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que aquellos que tienen una personalidad jurídica o una escritura de constitución, ¿verdad? Que están obligados a impuestos sobre la renta, aportación solidaria, activo total neto, a ganancias de capital, según sea el caso. Y dentro de las declaraciones informativas también tenemos la declaración anual de precios de transferencia. Justamente el día martes tuvimos una capacitación muy puntual sobre lo que fue este tema también de precios de transferencia. Y los días anteriores, pues hemos tenido también a lo que es el impuesto sobre la renta para personas naturales y comerciantes individuales. En el día de hoy, pues nos vamos a enfocar directamente en lo que son personas jurídicas. Vamos a ver algunas definiciones que son importantes para poder desarrollar esta jornada. El ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorarios y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especies o en créditos que modifiquen el patrimonio del contribuyente. Por lo tanto, siempre hacen estas preguntas. ¿Qué debo de registrar como ingresos? En el impuesto sobre la renta son cualquier ingreso, cualquier valor que me modifique o que yo perciba es considerado un ingreso. ¿Y qué es considerado una ganancia o una pérdida? Es el resultado positivo es una ganancia y el resultado negativo es una pérdida de las operaciones realizadas sobre los bienes o valores que constituyen el giro propio o habitual de un contribuyente. Entonces, de todos los ingresos también podemos tener lo que son ganancias o son pérdidas. Tenemos lo que es la renta bruta y la renta neta gravable. Dentro de lo que es la renta bruta, se entiende el total de los ingresos durante que percibe un obligado tributario durante el año. Y la renta neta gravable, pues, es aquella en el cual, ¿verdad? De la renta bruta que tenemos, se reducen lo que son los gastos ordinarios y necesarios para la generación de la renta, ¿verdad? Y en un periodo contributivo debidamente comprobados. ¿Cómo los comprobamos? En este caso los comprobamos con una factura, con una DUCA, con un contrato, ¿verdad? Y pagados o incurridos. Activo. ¿Qué es un activo? Comprende toda la clase de bienes y derechos, sean estos tangibles o intangibles, destinados a la explotación de una actividad mercantil. Recordemos que esta capacitación está dirigida a personas jurídicas. Quiere decir que las personas jurídicas tienen activos y esos activos son todos sus bienes o derechos que tienen estas actividades y que producen u ofrecen y donde ofrecen sus mercancías o sus servicios. ¿Qué es fuerza mayor? La fuerza mayor son todos acontecimientos que no haya podido preverse o que previsto, ¿verdad? No ha podido resistirse y que impide hacer lo que se debía o era posible ilícito. Aparece como obstáculo ajeno a las fuerzas naturales, ¿verdad? Por ejemplo, un huracán, ¿verdad? Es algo que aunque nosotros sepamos, no podemos hacer nada contra lo que es la naturaleza y por lo tanto, ¿verdad? Se puede considerar una causa de fuerza mayor. Caso fortuito. Este es un suceso que no podía preverse o que previsto ha sido inevitable en relación
y debe de tener estos requisitos: que sea independiente de la voluntad humana el hecho que haya dado lugar al acontecimiento inesperado o imprevisto, que fuese imposible prever el suceso que motive el caso fortuito y que en caso de poder prevenir no haya habido medio de evitar, que a consecuencia del mismo el deudor se encuentre en la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones tributarias y no tener participación en lo que son los hechos. Exenciones y exoneraciones. En relación a lo que son las exenciones, son aquellas que son aprobadas por el Congreso Nacional. Tanto las exenciones como las exoneraciones son aprobadas por el Congreso Nacional y tienen que estar establecidas en una normativa. Sin embargo, la diferencia es que las exenciones, en este caso, no necesitan un trámite autorizante, a diferencia de las exoneraciones. Las exenciones se gozan por ley, y las exoneraciones sí requieren un trámite autorizante por la parte de lo que es la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Para poder tener el beneficio para cada uno de los impuestos a los cuales está exonerado. Precios de transferencia. ¿Qué es un precio de transferencia? Son los precios a los que se registran las operaciones comerciales o financieras entre partes relacionadas o vinculadas. Vamos a ver más adelante el principio de plena competencia. ¿Por qué es importante conocer este principio? Porque cuando hablamos de precios de transferencia, siempre decimos de que este se sustenta bajo el principio de libre o plena competencia. Es que se trata de operaciones comerciales y financieras entre partes relacionadas. Recordemos, siempre tiene que haber una parte relacionada o vinculada, independiente, ofreciendo de una manera el tratamiento fiscal equitativo entre las empresas multinacionales y empresas independientes. Es decir, lo que verifica es que sea el mismo trato entre una empresa que ha sido vinculada o que está relacionada, como con aquellas que no hay una vinculación directa o solamente hay una vinculación comercial. Si queremos destacar también lo que es un paraíso fiscal, ¿verdad? Son aquellas países o zonas de un país que tienen baja o nula tributación, con excepción de aquello, ¿verdad?, en las que Honduras haya suscrito algún convenio de intercambio de información. Ahora, para poder entender lo que es la parte de precio de transferencia, también tenemos que conocer la definición del grado de participación. Cuando la participación entre las partes o las personas naturales o jurídicas relacionadas se definan en función del capital social o del control de los derechos de voto, dicha participación directa o indirecta debe de ser más del 50%. Entonces, cuando hablamos en relación a lo que son precios de transferencia y al grado de participación, se refiere a que tiene que haber un 50% de esa relación directa o indirecta para considerarse una parte relacionada. Y acá vamos a ver qué son las partes relacionadas o vinculadas, ¿verdad? En una persona natural o jurídica que participe directa o indirectamente en la dirección, ¿verdad? Sea en la misma junta, en control, en lo que es el capital o otras debidamente documentadas y legalizadas. Una misma persona, puede ser natural o jurídica, participa directa o indirectamente en la dirección de otra, tiene el control o el capital, ¿verdad?, debidamente documentado y legalizado. Sean sociedades que constituyan individualmente una unidad de decisión, donde una sociedad es socia de otra sociedad. Entonces ahí hay una relación. Posee la mayoría de votos, puede disponer de acuerdos celebrados entre los socios o haya designado exclusivamente sus votos en la mayoría de sus miembros. Se realizan operaciones comerciales y financieras directas o indirectas, entendiéndose como indirecta aquellas que tienen por objeto reducir la base del impuesto. Una persona natural o jurídica residente en el país tiene establecimientos permanentes en el exterior. Entonces, si tiene un establecimiento, se considera de que hay una relación o una vinculación. Se trata de una sociedad relacionada con otros, con los mismos consejeros o administradores. Es de aclarar porque muchas veces confundimos y pensamos que cuando hablamos de que es una parte relacionada, es una parte comercial, ¿verdad? Que es con un proveedor. No. Recordemos que estos son los indicadores, ¿verdad? Que yo tenga control, tenga administración o que tenga una relación directa en lo que son las decisiones de otra empresa.
El periodo fiscal del impuesto sobre la renta, ya terminando las definiciones, podemos decir, recordemos, el periodo fiscal es el comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y por ley, ¿verdad? Se tenían 3 meses, sin embargo, ahora se ha establecido que el periodo fiscal especial ya establecido para este es el 30 de abril. Entonces, todo aquello que conlleva nuestra contabilidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, deberemos de presentarlo este próximo 30 de abril. Sin embargo, existen periodos especiales. ¿Qué son los periodos especiales? Los periodos especiales es cuando un contribuyente, ¿verdad? No tiene un ejercicio que va del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que por sus actividades él puede tener un periodo fiscal diferente, ¿verdad? El cual puede ser desde el mes de enero hasta diciembre y donde cierra sus estados financieros y sus estados contables y por lo tanto su ejercicio fiscal. ¿Qué debe de hacer? Notificar previamente al Servicio de Administración de Rentas en lo que es este servicio, este periodo especial, presentar y pagar su declaración de conformidad con dicho periodo, ¿verdad? Y debe de hacer una presentación a los 3 meses siguientes del cierre del ejercicio. Por ejemplo, si mi cierre del ejercicio ahora sería en el mes de febrero, entonces yo tengo el mes de marzo, abril y mayo para presentar mi declaración. Quiere decir que yo debería de presentarla al 31 de mayo. Si mis cierres contables es en el mes de mayo, al 31 de mayo cierro mis estados financieros, entonces tengo el mes de junio, julio y agosto para presentarlas. Siempre del periodo fiscal inmediato anterior. Muchas veces se comete el error de que como estoy en el 2023 y tengo periodo especial, quiero presentar mi declaración del 2023. No, siempre tengo que presentar mi declaración del periodo fiscal 2022, nada más que con un cierre especial. En el primer año donde se hace este traslado de un periodo normal a especial o de especial a normal, entonces se hace lo que se llama una declaración corta, en la cual es una declaración que se hace como para complementar ese periodo. Por ejemplo, si yo tengo un periodo especial al mes de junio, entonces, hago la solicitud, me van a requerir que yo haga en el 2023 una declaración corta que conlleve a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Voy a hacer una declaración corta con mis estados financieros a este corte del 1 de enero al 31 de julio con un motivo que se llama motivo 8, que es cambio de periodo. Sin embargo, ese mismo periodo, entonces mi periodo fiscal inicia a partir del 1 de agosto. Entonces, a partir del 1 de agosto del 2023 hasta el 31 de julio del 2024 va a ser mi periodo especial 2023 y de ahí en adelante seguiré con mi periodo especial. El plazo del vencimiento, ¿verdad? Como lo habíamos indicado anteriormente, ese periodo debe ser utilizado principalmente por los contribuyentes que desarrollen actividades cíclicas o estacionales que se dediquen a la parte agrícola, agroindustrial o similares. El caso más común es, por ejemplo, con el café. También podrían utilizarse contribuyentes que tienen una vinculación con empresas extranjeras, ¿verdad? Puede ser de que su empresa principal, ¿verdad? O su casa matriz tenga un cierre diferente. Entonces pueden alinear también su contabilidad a esa casa matriz. En relación a lo que ya es el impuesto sobre la renta, descansa sobre el principio de la renta territorial, ¿verdad? Recordemos que aquí hay un cambio, ¿verdad? Nuestra ley de impuestos sobre la renta establece que tenemos una renta mundial, sin embargo, el código tributario, ¿verdad? Lo que es en el artículo 1 del decreto 17-2017, en este caso del código tributario, establece que Honduras se va a regir bajo el principio de renta territorial. Quiere decir que solamente se grabará a efecto del impuesto sobre la renta aquellas rentas que hayan sido producidas dentro del territorio hondureño. Las fuentes de la renta en el caso de una persona jurídica, pues es el capital, ¿verdad? En los comerciantes el capital y el trabajo y en una persona natural, pues el trabajo. También descansa sobre la habilidad o capacidad de pago. El impuesto sobre la renta y
es importante establecerte que tenemos lo que puedes grabarse, lo que es el dinero, los créditos, los valores, las especies o los derechos. Todos estos son aquellos en los cuales se basa lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes están obligados a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta para personas jurídicas? En el caso de las personas jurídicas, pues tenemos lo que son las sociedades mercantiles. En este caso, ellas están obligadas a presentar y al pago. Recordemos, el pago siempre va a ser siempre y cuando la renta neta grabable o existan utilidades, ¿verdad? En el caso de existir pérdidas, únicamente estará obligado a lo que es la presentación. Las sociedades extranjeras o incorporadas, ¿verdad? Que ahora se incorporan y pueden tener una figura también siempre mercantil, ¿verdad? Porque pueden ser SAs, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Sin embargo, pues su casa principal está en otro país y se incorporan en nuestra legislación. Por lo tanto, ellas tienen que presentar y pagar, ¿verdad? Recordemos que es importante en esta parte de las sociedades extranjeras el establecer que para poder operar en Honduras tiene que tener un representante en Honduras permanente, ¿verdad? O tiene que estar constituido, ¿verdad? Porque muchas empresas generan algunas figuras un poco complicadas en las cuales solamente envían lo que son las mercancías. Entonces, es importante saber de que las sociedades extranjeras tienen que tener una representación si van a realizar actividades mercantiles directamente dentro de lo que es los establecimientos o lo que es en el territorio nacional. Recordemos que tenemos una renta territorial. Las naves mercantes que operen bajo matrícula hondureña, las empresas públicas, ¿verdad? Que en este caso pues tenemos lo que es la ENE, Hondutel, ¿verdad? Estas empresas públicas están obligadas a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta. Los sujetos a la retención del artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué se establece esta línea y se hace un hincapié? Porque muchos obligados tributarios, sean personas naturales o sean personas jurídicas, al retenerles el 12.5 o en su caso el 1% también, consideran de que han satisfecho lo que es su declaración o sus obligaciones con el Estado. Y recordemos que este simplemente es un anticipo a al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, este anticipo únicamente va a estar relacionado a lo que es el pago o satisfacer parte del pago, ¿verdad? Pero no a la presentación. Por lo tanto, una vez que se concilien o se ingresen todo lo que son los ingresos, porque la renta es indivisible, entonces él deberá de hacer la presentación y en su caso el pago, ¿verdad? Esta es una aclaración. Los exentos y exonerados, salvo que alguna ley tributaria especial disponga lo contrario, ¿verdad? Que en este caso tendría que decir que son no sujetos al impuesto sobre la renta. En ese caso, ¿verdad? Si son exentos o exonerados, deberán de presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Sin embargo, ¿verdad? Según el beneficio que tenga, pues no estará obligado a lo que es el pago. Las tarifas. En relación a las tarifas del impuesto sobre la renta, podemos indicar que para personas jurídicas hay tres tarifas que están contenidas en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 22A. Si vemos el literal A del artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos establece un 25%, ¿verdad? Que sobre lo que es la renta neta gravable, que ya vimos que es la renta neta gravable. Ahora, el inciso B es para persona natural. El inciso C establece para lo que son las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo que están constituidas en el extranjero, ¿verdad? Y que operan, ¿verdad? Dentro de nuestro país, se tomará para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta equivalente a un 10% del total de ingresos anuales, a diferencia de lo que son las otras sociedades, que es el 25% de la renta neta gravable. En este caso, la base se calcula en base al 10% de los ingresos brutos. Y a esta se le aplicará lo descrito en el literal A, ¿verdad? Que en este caso es el 25%.
En relación a lo que es el artículo 22A, que es la ley del impuesto sobre la renta, contenido en esta ley antievasión, podemos indicar de que está establecido en el decreto 278/2013, en lo que es incorporando lo que es el artículo 22A y su última reforma, que es en el decreto 31/2018, ¿verdad? Que existen las modificaciones. Entonces, vamos a ver las reglas que se aplican para el periodo fiscal 2022, ¿verdad? Que es la liquidación que vamos a realizar. Para el cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal 2022, se debe realizar conforme a lo que es las reglas siguientes. 1. La tasa será de un 1%. Si los ingresos brutos anuales del periodo fiscal 2021, porque es vamos a ver, el periodo fiscal anterior, son superiores a 1.000 millones. Entonces, para poder saber si yo voy a estar obligado a lo que es el 22A, necesito ver mis ingresos brutos del periodo fiscal anterior, que en este caso es el 2021. Entonces, en el año 2021, si mis ingresos son superiores a 1.000 millones, podría estar afecto a lo que es el cálculo de esta tarifa. El 1% se calculará al ingreso bruto declarado en el periodo fiscal 2022. Entonces, ¿cómo se aplicará? Se aplicará a el ingreso bruto del 2022, a ese se le aplicará el 1%. Aplicable cuando sea mayor al artículo 22A o B, ¿verdad? Si es persona jurídica, de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, lo que hacemos es una proyección relacionada a lo que sería el artículo, el 25% de la renta neta gravable y el 1% de los ingresos brutos. Una vez, vamos a ver algunos casos más adelante, pero el que sea mayor es el que se aplica. Esta tasa del 1% puede ser reducida hasta un 0.5%, quiere decir la mitad. En el caso de los ingresos obtenidos por personas naturales que tengan diferentes actividades, como ser productor y distribución de cemento, servicios públicos prestados a empresas estatales, productos farmacéuticos para uso humano y el sector de la industria panal. Entonces, en este caso, a estas actividades no tendrán una tarifa de un 1%, sino que una tarifa reducida al 0.5%. Y aquellos que no estarán sujetos, no se les calculará lo que es el 1 ni la reducción al 50%, será los productores y distribuidores y comercializadores y productos derivados del acero, productos y comercializadores o exportación de café, las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, lo que es la prensa escrita, y las empresas durante lo que son 2 años de su constitución o pérdida en etapa preoperativa. En este caso, ellos no estarán sujetos, ¿verdad?, a esto. Asimismo, aquellas personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por casos fortuitos o fuerza mayor, que ya vimos las definiciones, derivados de desastres naturales, catástrofes, guerras, estados de excepción, debidamente acreditados ante la administración tributaria hasta 2 periodos fiscales desde que se ocurra. Para esto deberán de hacer la notificación, ¿verdad? De este caso fortuito o fuerza mayor para no estar sujetos a este 1%. Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por productos de ventas o distribución de petróleo, ¿verdad? Tampoco están sujetos al 1%, y las que obtengan ingresos brutos anuales inferiores a lo que son 1.000 millones. Importante, ¿verdad? Que para estos registros, ¿verdad? Hay un registro que se llama registro especial para estas actividades. Deberán de presentarlo o solicitar en línea a lo que es la administración tributaria para poderlo hacer. Si le necesitan los requisitos, pues pueden descargarlo desde lo que es el portal institucional www.sar.gov.hn o desde lo que es la APSAR, ¿verdad? Para que puedan ver los requisitos y puedan hacer estos registros especiales. Adicionalmente, también las personas que hubiesen obtenido un resultado favorable por la Secretaría de Estado de Finanzas, sí, a través de una inspección fiscal, que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y no incorporando gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta.
Si sus estados financieros efectivamente, recordemos que esto es una ley antievasión y usted demuestra a través de una firma auditora externa de que sus estados financieros, que ha registrado todos sus ingresos y que todos sus costos y sus gastos reflejados que va a reflejar en su declaración o en sus estados financieros, efectivamente cumplen con todo lo establecido en la ley, usted puede solicitar ante la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Con una inspección fiscal para no ser sujetos también a lo que es este 1%. Vamos a ver el activo total neto. El activo total neto, pues, fue creado en lo que es el decreto 51/2003 y grava todos los activos, ¿verdad?, de una persona jurídica. Únicamente no se grava a personas naturales, solamente grava a los activos de una persona jurídica. El resultado de los valores que figuran en lo que es el balance general del contribuyente y son todos los activos, menos las reservas, cuentas por cobrar, las depreciaciones acumuladas permitidas por ley del impuesto sobre la renta, las revaluaciones de activos mientras no se dispongan de las mismas y los valores correspondientes a expansiones de inversión registradas como productos de procesos o activos fijos que no estén en operación. También se producirán el saldo de obligaciones con instituciones financieras que estén directamente, ¿verdad?, relacionadas con el financiamiento. Para esta debe de demostrar, ¿verdad?, en su escritura pública que efectivamente tiene actividades financieras para que el formulario pueda reconocer estas cuentas. El impuesto que se causa a las personas jurídicas, ¿verdad?, es de un 1% la tasa y se grava al excedente de 3 millones, ¿verdad? Si sus activos son menores a 3 millones, no estará afecto a lo que es el cálculo del impuesto al activo total neto. ¿Quiénes están exentos del activo total neto? Las personas jurídicas cuyo activo neto no supera los 3 millones, como indicaba, las personas jurídicas exentas al pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Aquellos que están exentos al impuesto sobre la renta están exentos a lo que es, al ser un conexo del activo total neto, a menos que la ley expresamente así lo manifieste. Los comerciantes, ¿verdad?, que operen sobre lo que son los regímenes especiales, como ser SOLI, SIP, SOL, RIT y demás regímenes especiales de exoneración fiscal. Las personas jurídicas en etapas preoperativas en sus actividades, es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio, y los contribuyentes que en periodos fiscales sufrieren pérdidas operacionales ocasionadas por casos fortuitos, fuerza mayor, ya vimos las definiciones. Dichas pérdidas deberán de ser certificadas por una firma auditora debidamente registrada en el colegio respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior. Entonces, si ha sufrido de caso fortuito, fuerza mayor, también adicionalmente a la no aplicación, ¿verdad?, del 22A, que es el 1%, también puede solicitar la exención a lo que es el pago, no a la presentación, al pago del activo total neto. En relación a la aportación solidaria, también se crea con el decreto 51/2003, nada más que se crea como temporal, se ha ido ampliando a través del tiempo y lo que es ya en el artículo 15 del decreto 278/2013 ya establece, ¿verdad?, la aportación solidaria y le establece como una sobretasa del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En el cual se establece lo que es al excedente de 1 millón ¿verdad? A partir del periodo fiscal 2014 con una tasa de un 5%. Entonces, para el periodo fiscal 2022, ¿verdad? Aquellos que tienen una renta neta gravable en impuestos sobre la renta superior a 1 millón de lempiras, podrían ser afectos a lo que es la aportación solidaria. Esta es una tarifa de un 5%. Y vamos a ver los formularios. Los formularios, el impuesto sobre la renta, activo neto y aportación se presentan en un mismo formulario. Este formulario se denomina formulario trillizo, ¿verdad? Porque se presentan y se pagan los tres impuestos. En el caso de un pequeño contribuyente, podría utilizar un formulario preimpreso.
Ese formulario preimpreso lo puede descargar desde formularios preimpresos desde el sitio web del Servicio de Administración de Rentas y posteriormente llenarlo. Estos tienen muchos errores aritméticos, errores de cálculo, muchas veces incluso muchos contadores no totalizan. Así que por favor, si hacen una declaración preimpresa, por favor verifiquen que esté correctamente el llenado, de que no tengan errores. Muchas veces también hay errores de transcripción. Entonces, el elaborar una declaración preimpresa conlleva muchísimas veces a muchos errores que después tienen que ser corregidos o son notificados al obligado tributario. Así que este medio se encuentra disponible, ¿verdad? Para aquellos muy pequeñitos que tienen transacciones muy pequeñas. Si está sujeto a activo neto y aportación solidaria o son empresas ya medianas, no se recomienda el uso de este formulario, ¿verdad? Importante también es que cuando se totalicen, como les decía, muchas veces hemos revisado muchos formularios donde, por ejemplo, solo ponen los totales y no ponen las descripciones, y eso lo que hace en nuestro sistema, ¿verdad? Es llevarles los cálculos a cero. Posteriormente se les generan deudas y algunos incumplimientos, ¿verdad? Que tienen que ser subsanados en forma posterior. Así que recomendamos la no utilización realmente de un formulario preimpreso, a menos que sea una empresa muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña que tenga una transaccionalidad muy básica. Sin embargo, el formulario electrónico sí puede ser utilizado por todos los obligados tributarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, ¿verdad? Él elimina lo que son los errores aritméticos, lo que son errores de cálculo. También, ¿verdad? Es obligatorio para los grandes y medianos contribuyentes. En este caso que acabamos de hacer la clasificación de nuevos obligados tributarios, importante, no pueden presentar sus declaraciones en un formulario preimpreso, que en caso contrario podrían ser sancionados, ¿verdad? Por el incumplimiento de esta normativa. En este formulario, como les indicaba, realmente el código de impuestos es el 103, pero se pagan 3 impuestos. Cuando se reflejan ya en su cuenta corriente o en sus saldos, verificarán que los saldos son trasladados a el código 101, que es impuesto sobre la renta, activo total neto el 153 y la aportación solidaria, que es el 409. Estos códigos son importantes cuando necesitamos hacer pagos adicionales, pagos a cuenta, o cualquier pago afecto, ¿verdad? A mi impuesto. El código de pago, este es importante detallarlo porque muchas veces cometemos muchos errores en esta parte. La declaración es propio cómputo, quiere decir de que el código de pago es el 1. Cuando estamos hablando de, vamos a ver acá, por ejemplo, en un pago a cuenta lo podemos ver. El código de impuesto, en este caso, ¿verdad? Debería ser 101 si es impuesto sobre la renta persona jurídica o 102 si es persona natural. Sin embargo, el código concepto de pago es el 5, como lo vemos acá, cuando son pagos a cuenta. Cuando son al propio cómputo se le pone 1. Esto es porque muchas veces hay muchos errores por parte del obligado tributario, donde que han querido pagar pagos a cuenta, pero el código de pago lo consignan 1. ¿Qué sucede con esto? Esto sucede de que se van a pagos anticipados, pero realmente no está haciendo la liquidación del pago a cuenta. El pago a cuenta lo que va a hacer es que le va a seguir generando intereses porque no se presentó en tiempo y forma. Entonces, cuando vemos estos casos, es importante que se modifique lo que es ese pago para que el monto se traslade a la cuenta correcta. En el caso de los pagos de anticipo, cuando hay pérdidas, entonces sería el 25%. En relación a lo que es el impuesto sobre ganancias de capital, ganancias de capital está establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el reglamento también nos hace un detalle de lo que se consideran ganancias de capital, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Que obtengan beneficios de rentas, utilidades o cualquier otro incremento patrimonial
derivados de las disposiciones o enajenaciones de los bienes raíces, pertenencias mineras, derechos, cuotas, acciones en socios, derechos de agua, propiedad intelectual, industrial, crédito mercantil, juegos de azar, sorteos, rifas, concursos y otros. Recordemos que lo que son en rifas, en este caso, por ejemplo, la Lotería Nacional, la Lotería Concesionada, ellos tienen una reglamentación aparte y no pagan siempre un 10%, pero ya no es en concepto de ganancias de capital. En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al pago del impuesto y cada una debe de establecer sus ganancias con el valor de la transferencia de los bienes cambiados o que han sido permutados. La base del cálculo de ganancias de capital es el valor de las transacciones convenidas entre lo que son las partes, siempre que el mismo no sea inferior al valor de mercado, ¿verdad? Entonces, es esa diferencia entre el valor en libros, porque estamos hablando de personas jurídicas. Si usted vende un activo y es esa diferencia entre el valor de libros y el valor en el cual lo vendió. Ese monto se considera una ganancia y a esa ganancia se le calcula el 10%. Recordemos, importante, que puede deducirse lo que son las mejoras comprobables y los casos de legalización. En este caso, la normativa, que es el artículo 14 del decreto 113/2011, hace una separación entre la presentación y el pago. Y dice que el pago de la ganancia de capital debe de realizarse a los 10 días hábiles siguientes en el que se percibió el valor pactado. Y la ganancia de capital se consideran producidas a la fecha de la enajenación. Sin embargo, la presentación de lo que son las ganancias es este próximo 30 de abril. ¿Qué van a hacer ustedes como personas jurídicas o como empresas o como asociaciones? Si han recibido, ¿verdad?, ganancias de capital durante durante todo el periodo de enero a diciembre, ¿verdad? Acá no hay periodo especial, sino que tiene que ser todo lo que ustedes hayan recibido de enero a diciembre del 2022. Entonces van a hacer una declaración de ganancias de capital, consolidando todo lo que son los ingresos y las pérdidas de capital. El formulario, el pago se hace en un recibo oficial de pago al código de impuestos 119, ¿verdad? Y todos estos pagos tienen que hacerse una declaración, que es la declaración de ganancias de capital, que es el formulario 297, que lo pueden encontrar en el aplicativo Deply, donde, como les indicaba, aquí se registran todo lo que está relacionado a la venta de los bienes muebles, inmuebles, valores, derechos, juegos y sorteos y otras ganancias y las deducciones que efectivamente la normativa nos permite y la liquidación del impuesto, ¿verdad? Recordemos, aquí vamos a consolidar todos nuestros ingresos y nuestras pérdidas, en este caso de lo que es el capital. La contribución del sector educativo. Esta también es importante porque tenemos también muchas instituciones de formación o de educación. Se establece una contribución especial anual del 10% sobre los excedentes de operaciones que tengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, ya sea en forma directa o por conducto de sus organizaciones no gubernamentales que las operen. Esta contribución tienen que pagarla todo lo que son universidades, escuelas o institutos de enseñanza que no sean públicas, o sea, todas las que sean privadas, ¿verdad? O que sean a través de una ONG, ¿verdad? Pueden ser en la figura de un comerciante, pueden ser en la figura de un comerciante individual, pueden ser en la figura de una sociedad mercantil o en la figura de una organización sin fines de lucro. Deben de pagar esta contribución del 10%. Este formulario se presenta en el formulario selectivo específico y retenciones, en lo que es el aplicativo, en oficina virtual lo encuentran en el formulario 234 y en lo que es el aplicativo DET en el formulario 237. El código de impuesto es el 107. En relación a precios de transferencia, ya vimos en las definiciones en qué momento se consideran precios de transferencia y partes relacionadas.
tiene por objeto regular lo que son las operaciones comerciales y financieras, ¿verdad? El ámbito de aplicación alcanza a cualquiera operaciones que realicen personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residentes en Honduras con sus partes relacionadas. Ya establecimos la diferencia entre las partes relacionadas, ¿verdad? Que es por control, por administración, ¿verdad? Aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Los formularios es el formulario 527, el código de impuestos es el 545, ¿verdad? Este está disponible en lo que es el aplicativo Deply y se hace lo que es el llenado, se hace directamente desde el aplicativo. Aquí se hace un detalle de todo lo que son las operaciones con partes relacionadas. Y se van especificando todo lo que son las operaciones, ¿verdad? Existen diferentes operaciones, hay operaciones de activos tangibles, de activos intangibles, las de servicio, las mercantiles y las financieras. Y cada una tiene pues un concepto de lo que es el detalle de las mismas. Recordemos en relación a precios de transferencia, ¿verdad? Hay una capacitación y también tenemos lo que es la capacitación que se dio el día martes. También tenemos capacitaciones en nuestro canal de YouTube. Y si tiene algunas preguntas, también estaremos el día martes, ¿verdad? A través de lo que es Facebook Live, dando lo que es contestando preguntas relacionadas a precios de transferencia. Así que espero que no se lo pierdan. Si tienen algún tema o alguna consulta relacionada con ellos, pues el día el día miércoles se estará presentando lo que es el día miércoles de la próxima semana. El día martes estará con impuestos sobre la renta y día miércoles con precios de transferencia. También les recomendamos que sigan nuestras redes sociales. Es muy importante porque ahí se pasan los comunicados y las comunicaciones. Vamos a ver lo que son las sanciones. En las sanciones existen las multas y los intereses. Las multas están relacionadas a lo que son obligaciones formales. O sea, el no presentar una declaración de impuestos sobre la renta, de activo neto, de aportación solidaria, de precios de transferencia o la declaración de ganancias de capital va a conllevar a una multa, porque es por el cumplimiento formal de informar. Y el interés son aplicables a lo que son los incumplimientos materiales, o sea, por la falta de pago. Cada falta se va a sancionar en forma independiente, ¿verdad? Puede ser que usted presente y no pague. Entonces, o pague y no presente también. En el caso, por ejemplo, de ganancias de capital, ¿verdad? Usted ya realizó el pago con un recibo oficial de pago y no presenta la declaración, usted lo que va a tener es una multa. O en el caso de impuestos sobre la renta, presenta la declaración y no paga el impuesto, entonces va a tener un interés. ¿Cómo se aplica esta parte es sancionatoria? Pues tenemos lo que es impuesto sobre la renta, lo que es el interés, que por la no presentación va de un 3 a un 36%. En el caso de las multas se dividen en aquello que causa impuesto y aquello que no causa impuesto. Cuando no causa impuesto, por ejemplo, aquello relacionado, por ejemplo, los exentos, los exonerados, aquellos que han tenido pérdidas en el periodo, entonces ellos no causan impuesto. Por lo tanto, este se aplica en base al rango de los ingresos brutos anuales. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero si la declaración sí causa impuesto, entonces sobre ese impuesto causado se aplica un 5% el primer mes, un 10% el segundo mes, un 15% el tercer mes, un 20% el cuarto mes y a partir del quinto mes un 25%. En el caso del activo total neto, él sí tiene recargos, intereses y multas. El recargo es un 10%, un interés es la tasa activa bancaria más alta y la multa es de un 10%. En relación a precios de transferencia, pues precios de transferencia tiene una multa, recordemos aquí no hay pago. ¿Por qué? Porque los montos a informar se ajustan en lo que es la declaración del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, como no causa impuestos, son $10,000 por no aportar o aportar datos falsos o inexactos dentro de lo que es la declaración informativa de precios de transferencia.
La tabla de ingresos, como les indicaba, es aquella que es a que cuando no causa impuesto. Entonces, cuando no causa impuesto, se hace por el rango de ingresos brutos del periodo fiscal inmediato anterior, que es de 1 centavo a 250,000, es el 10% de un salario mínimo promedio vigente. De 200,000, 1 centavo, hasta 500,000, un 25%. Entonces va aplicando una gradualidad en relación al ingreso que puede llegar, en el caso de ser un gran contribuyente o un mediano contribuyente, a un ingreso de más de 100 millones, deberá de aplicar 10 salarios mínimos promedios vigentes más un 1% de un salario mínimo prudente a razón de cada 500,000 empiras. El aplicativo TED es donde se hace la declaración del impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, ganancias de capital o el celular. Está compuesto por lo que llamamos módulo base o módulo de impuestos, ¿verdad? El módulo base es el software, de donde yo lo instalo, lo instalo en mi computador y una vez que lo instalo en mi computador, puedo iniciar a elaborar las declaraciones. Los módulos de impuestos son los formularios: impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas, ganancias de capital, precios de transferencia. Esos son los módulos. Este es muy común, un error bastante común, se produjo una excepción en el destino de invocación o el módulo de impuesto sobre la renta no es compatible con su versión actual. Hay ciertos pasos que se deben de seguir. Uno, primero, buscamos dentro de nuestro Windows la carpeta y le damos reparar. Nos va a aparecer una pantallita negra donde repara. Esto sucede cuando hay, por ejemplo, una actualización de Windows, cuando tengo alguna dificultad con mi sistema operativo, ¿verdad? Entonces, reparo. Lo que estoy haciendo es reparando algunas librerías del software que pudieron ser que se hayan eliminado, pueden ser que se hayan actualizado a una versión superior a lo que utilice el aplicativo. Entonces, él repara esas librerías. Y el siguiente es actualizaciones automáticas, ¿verdad? Porque puede ser también de que esto siempre es importante ejecutarlo como administrador, ¿verdad? Como clic derecho, ejecutar y lo ejecutamos como administrador. Es importante esta actualización porque muchas veces ha habido una actualización de software, tanto del módulo de impuestos o módulo base, y empezamos a alinear. Si estas no funcionan, es importante también que puede ser que tengamos que desinstalar e instalar nuevamente el aplicativo para poder hacerlo. También destacando, ¿verdad? Cuando estamos hablando de precios de transferencia o cuando estamos hablando de DMC, bueno, en este caso, precios de transferencia, es importante que se tiene que descargar el complemento de declaraciones informativas. Entonces, cerramos nuestro aplicativo, descargamos lo que es nuestro complemento de declaraciones informativas, preparamos y actualizamos. Estos pasos son importantes que se realicen siempre antes de iniciar a elaborar mi declaración de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque como es un formulario que se llena directamente desde el aplicativo, si presenta un error en el envío, se los va a dar hasta que ustedes han completado la declaración de precios de transferencia. Y a veces son 20, 30, 40, 50, 400 líneas. Entonces, lo mejor es siempre que hagamos una declaración de precios, por favor, cerremos el aplicativo, instalemos el complemento, démosle reparar y démosle actualizar como administrador antes de iniciar nuestro formulario. Vamos a ver algunos casos prácticos relacionados a lo que es el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, las Colinas SDRL registran una actividad económica de compra y venta de abarrotería. Esto me quiere decir de que es una actividad mercantil cuando yo la registre dentro de mi formulario. Obtuvo durante el periodo fiscal 2022 ingresos anuales por 6 millones y los gastos deducibles de 3 millones. El total de activos es de 3 millones y la depreciación suman 50,000 empiras. Calcule los impuestos.
En este caso, vamos a hacerlo primero matemáticamente. Entonces, tenemos el total de ingresos, ¿verdad? El total de ingresos son los 6 millones. Tenemos todas las deducciones. Recordemos, las deducciones tienen que ser, ya lo vimos, ¿verdad? Tienen que haber sido incurridas, tienen que estar documentadas, ¿verdad? Tienen que estar directamente relacionadas a la producción, ¿verdad? Ya gastos personales, ¿verdad? Ya la ley de impuestos sobre la renta nos establece qué es deducible y qué no es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, esto me genera una utilidad del ejercicio. A la utilidad del ejercicio, pues le calculamos un 25% y y nos genera un impuesto causado de 750,000. Luego tenemos lo que es, una vez que ya tenemos el cálculo, vamos a calcular la aportación solidaria. Recordemos que vimos que la aportación solidaria es al exceso de 1 millón de la renta neta gravable. Entonces, a esta utilidad del ejercicio le restamos el millón del exceso y nos queda una base de 2 millones. A estos 2 millones, la tarifa es de un 5%, se calcula un impuesto causado a 100,000 lempiras. En relación al activo total neto, teníamos activos de 3 millones y depreciaciones de 50,000. Por lo tanto, al ser inferior a lo que es, recordemos, solamente será al exceso de 3 millones. Entonces, del total de activos. Entonces, en este caso, no hay activo total neto a calcular. ¿Cómo llenamos dentro de nuestro formulario del impuesto sobre la renta? Recordemos, va a ser actividad mercantil por las actividades que enunciamos en el ejercicio. Consignamos los ingresos y las deducciones, ¿verdad? Es importante, como les decía, consignar el detalle de los ingresos. Esto es un error muy común cuando hacen formularios preimpresos, porque solo totaliza. Entonces, lo que hace, cuando usted suma 0 más 0, es igual a 0. Entonces, no puede esperar de que 0 sea igual a 6 millones. Entonces, ese es un error muy común cuando hacen declaraciones preimpresas, que esperan que el sistema interprete números que matemáticamente pues no corresponden. Entonces, tenemos lo que es el total del ejercicio, ¿verdad? En este caso, aquí está el ingreso anual, ¿verdad? Y lo que es la renta neta gravable. Miren. Si lo vemos, son 3 millones. Esto lo va a hacer en forma automática, todos estos cálculos, una vez que se registre lo que es el detalle de las actividades mercantiles y las deducciones. El total de los activos, ¿verdad? En este caso no hay activo total neto y la aportación solidaria, si lo vemos, miren, es los 3 millones. Vamos a ver otro ejemplo. La empresa de servicios varios S.A. en el periodo fiscal 2021 declara ingresos brutos de 2,000 millones. O sea, que estamos hablando en el periodo fiscal 2021. El periodo fiscal 2022 obtuvo ingresos anuales de 570 millones. Y los gastos deducibles, ¿verdad? De 548,000 millones. Nos dan el detalle de los estados financieros, cuánto fue en activos corrientes, activos no corrientes, en depreciaciones, en pasivos corrientes, en pasivos no corrientes y en patrimonio. ¿Cuáles son los impuestos a pagar? Primero, recordemos, como lo vimos en la parte teórica, primero vamos a detallar o vamos a hacer una proyección del impuesto. Y en el impuesto vamos a calcular el 22 y el 22A. Entonces vamos a hacer una estimación del cálculo de la alícuota del artículo 22A. Entonces, la tasa será de un 1% de los ingresos brutos del periodo fiscal, en este caso, perdón, 2021, son mayores a 1,000 millones. Entonces, tenemos el ingreso bruto de 2,000 millones y calculamos lo que es la tarifa. ¿Verdad? En el caso del ejercicio, ¿verdad? El total de los ingresos brutos, el total de las deducciones y las utilidades del ejercicio. Una vez que hemos hecho las estimaciones, entonces hacemos la proyección. ¿Cuál es mayor? ¿El impuesto sobre la renta, la estimación del 22A o la estimación del 25% del artículo 22? Entonces, el impuesto causado del impuesto sobre la renta va a ser el mayor. En este caso, el mayor es el 22 literal A. Si lo vemos desde el cálculo del activo total neto, recordemos que tenemos que sumar
todos los activos. Entonces, la suma de todos los activos menos, ¿verdad? Las provisiones, las depreciaciones acumuladas y menos el monto exonerado de 3 millones, eso se considera la base imponible por el 1%. ¿Cómo se consigna? Pues se llena dentro del estado de situación financiera. Cada uno de estos botones que tiene como 2 puntos es una hoja de detalle, o sea, un detalle o una ventana adicional donde yo voy a ir incorporando mayor información. Entonces, en este caso, pues tenemos un resumen de todo lo que son los activos corrientes, ¿verdad? Que son los que ejecuto en el año, los activos no corrientes que superan el año, las depreciaciones. Aquí sí, yo sé que contablemente pues manejamos lo que es propiedad, planta y equipo con las depreciaciones. Aquí sí se pide un detalle o una separación de lo que son las depreciaciones, amortizaciones y deterioros, ¿verdad? Luego lo que son los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y el total de patrimonio. En forma automática, el sistema siempre les va a calcular o les va a traer dentro de lo que es el total de patrimonio la utilidad o la pérdida del ejercicio que tienen en los estados financieros, ¿verdad? Entonces es importante. El aplicativo no les va a enviar un error sin el estado de situación financiera ustedes no lo cuadran, pero lo que sí establece es que usted tiene que entregar estados financieros cuadrados, ¿verdad? Porque si no se denota de que realmente podría darle indicios de que usted realizó el llenado de su declaración sin estados financieros. También al llenado de la declaración, el sistema hace un reporte del activo total neto, ¿verdad? Que es como una conciliación para el activo total neto, ¿verdad? Donde le suma todo lo que son los ingresos que usted consignó en el estado de situación financiera, menos la depreciación de las amortizaciones, la base y establece el detalle de lo que va a ser la base para el activo total neto. Una vez que se ha consignado estos montos, entonces se consignan lo que son los ingresos. El sistema automáticamente le va a consignar el ingreso del periodo fiscal anterior en forma automática, ¿verdad? Para poder establecer si usted va a estar afecto o no afecto al 1%. Se consigna lo que son los montos de la renta neta gravable. Esto se forma en forma automática en base a todo lo que usted ha detallado en lo que es el estado de pérdidas y ganancias y en el estado de situación financiera. También le ofrece una ventana donde se puede ver el detalle de la comparación, que sería vamos a verlo acá un poco, vamos a ver, que sería la base imponible de cómo él ha calculado la base imponible para el artículo 22A y para el artículo 22 literal A, ¿verdad? ¿Cuál es su base imponible y cuál es la alícuota que aplicó para poder consignar lo que es el impuesto causado? Vamos a ver la aplicación del artículo 22A, pero desde una actividad especial. Recuerden que habían actividades especiales que en el 22A pueden reducir a la mitad, a un 50%. Entonces vamos a ver, esta es una empresa farmacéutica que en el 2021 declaró ingresos de 10.000 millones, en el periodo fiscal 2022 obtuvo ingresos anuales por un monto de 15.000 millones y los gastos deducibles de 8.000 millones. ¿Cuáles son los impuestos sobre la renta a pagar? Recordemos, siempre vamos a hacer una proyección, nada más que esta proyección, como yo ya hice previamente un registro de mis actividades especiales, ya no me lo va a calcular por el 1%, sino que lo calcula con una tasa reducida a 0.5%. Entonces, en relación a lo que es el periodo fiscal anterior. Y volvemos a hacer la comparación. ¿Cuál es mayor? ¿El artículo 22A o el artículo 22 literal A? En este caso, es mayor el 25% de la renta neta gravable, por lo tanto, no hay una aplicación del 22A, que es el 1% de los ingresos brutos, sino que nos vamos con la renta neta gravable por el 25%. ¿Cómo se llena? Importante, en la casilla 240 le tiene que aparecer, vamos a hacer un poco más grande acá, tiene que aparecer lo que es actividades especiales. En la casilla 240, si no aparece acá, no le va a hacer la reducción del 0.5% y por lo tanto tiene que hacer la solicitud, ¿verdad? Importante también el motivo de la renta, que siempre se consigna.
Dentro del llenado de la declaración, pues esta es una actividad es por servicios, ¿verdad? Se hace el detalle de todo lo que son los ingresos, los costos y los gastos. El sistema conciliará lo que es el reporte, va a consignar el ingreso del periodo fiscal anterior, esto es en forma automática, calcula el ingreso del periodo y lo que es la renta neta gravable, ¿verdad? En este caso, el impuesto causado. Y el impuesto causado, pues, será la aplicación, como lo vimos matemáticamente, de la diferencia del 22 y artículo 22A y el artículo 22, pero literal A, que es el 25% de los ingresos brutos. Este es en aplicación de lo que es el artículo 22, pero el literal C. En ese literal C tenemos que la empresa de transporte, ¿verdad? Para el periodo fiscal obtuvo unos ingresos brutos de 400.500.000. En el mes de enero, ¿verdad? Solicitó al SAR una actividad, un registro de actividad especial. Quiere decir que 2020, 2021, 2022, pues ya tiene este registro. ¿Cómo se calculan los ingresos brutos? Que serían los 400.500.000 por el 10%. Quiere decir de que en este caso ya no hay deducciones, ¿verdad? Porque aplicamos usualmente a lo que son las otras que no son mercantiles y al ingreso bruto menos los gastos de deducciones. En este caso no. Al ingreso bruto se le consigna un 10% y a ese 10% que se convierte en la base imponible, se le calcula el 25% de lo que es el impuesto causado. ¿Cómo se llena? En este caso, en la casilla 240 también tiene que reflejar que es una empresa de transporte que tiene una aplicación del 22A. No le aplica porque él no le va a aplicar el 22A. Y calcula, aunque yo ingrese deducciones, igual el sistema no lo va a considerar. Se puede consignar, ¿verdad? Para poder cuadrar lo que son los estados financieros. Lo que es el ingreso bruto del periodo, la renta neta gravable y el impuesto causado, ¿verdad? Como vemos, si vemos el detalle, vemos que ya no se aplica un 22A, ¿verdad? Que es el 1% de los ingresos brutos, ni el artículo 22 literal A, que es el 25% de la renta neta gravable, sino que aplicamos el 1%, el 10% de los ingresos brutos y a ese le calculamos un 25%. Entonces aquí ya nos da el detalle de esta aplicación. Ahora lo que es el aplicativo DET. Ese es el aplicativo DET. Este es un ambiente de pruebas o un ambiente de homologación, por si ven el nombre, por eso es que tiene un nombre un poco extraño, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo la aplicación de este. Eh, el aplicativo DET, una vez que se lo instala, pues tiene 3 pestañas: administración, obligaciones y formularios. En administración podemos instalar los módulos de impuestos. Los módulos de impuestos los puede instalar manual, que es descargándolos previamente de lo que es el aplicativo. En línea, que yo puedo ver qué módulos o qué formularios son los que están disponibles en este momento y puedo instalarlos, ¿verdad? Puedo también desinstalarlo si yo ya no quiero un módulo de impuestos o quiero verificar cuál es el módulo de impuestos que yo tengo disponible, entonces puedo descargarlo. En este caso, yo tengo instalado el impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, versión 4. Este lo actualizamos ahorita en el 2023, el 15 de febrero, entonces verifiquen que tengan este módulo de impuesto sobre la renta para personas jurídicas, ¿verdad? Actualizado al 2023. Dentro del fórmula, luego tenemos lo que son el obligado. Acá podemos hacer respaldo. Este es importante, ir haciendo respaldo de la información que tenemos o contenida en el aplicativo, ¿verdad? Para poderla migrar a otra máquina, para tener un respaldo por si mi máquina agarra virus o hay que formatearla o me presenta un error de excepción, ¿verdad? Y ya tengo que formatear. Entonces, la información la puedo ir generando respaldos y puedo recuperarla. Si hay empresas, ¿verdad? Que tienen restricciones en lo que son las salidas de lo que es el aplicativo, entonces deberán de llamar a su técnico informático para que él haga la configuración proxy de las salidas que necesita lo que es el aplicativo. Y dentro de la segunda pestaña, pues tenemos el obligado tributario. Aquí puedo tener
un cliente, 2 clientes, 3 clientes, puedo tener los clientes que yo necesite, ¿verdad? Que son obligados tributarios, ¿verdad? Si yo soy un contador, puedo tener, y llevo la contabilidad de 2 empresas, o de 2 personas, o de 5 personas, o de 10 personas, puedo tenerlas y registrarlas todas en el aplicativo. ¿Cómo se registra? Hay 2 formas. Una es a través de lo que es el contrato de adhesión, o no estoy en oficina virtual. Y en este caso, pues yo ya tengo registrado el usuario. Esto es bastante sencillo, solamente se registra con el contrato de adhesión, el RTN y la contraseña tributaria. Los formularios, entonces acá es donde ya tenemos los módulos, donde vamos a ir interactuando con los formularios. Seleccionamos el usuario y tenemos declaraciones determinativas, informativas. Por ejemplo, si quiero ver la de precio de transferencia, está en informativas. Recibos, porque necesito hacer el pago de una sanción adicional, mis pagos a cuenta, necesito alguna sanción adicional, actos administrativos, entonces lo hago a través del recibo oficial de pago. Vamos a ver la declaración, en este caso las determinativas. Y aquí tenemos el régimen simplificado, impuestos sobre ventas, selectivos específicos y retenciones. Por ejemplo, si yo soy del sector educativo, entonces aquí tengo la del sector cooperativo, que es el impuesto 107, ¿verdad? Al periodo fiscal 2022, y elaboro lo que es la declaración. Es bastante sencilla, solamente pongo el monto de mi renta neta gravable, él lo va a calcular por el 10%, verifico que no tenga ningún error, esto funciona igual en todos los formularios, puedo guardarlo para almacenarlo en mi computadora. Si yo salgo, puedo volver a ingresar, me voy a abrir, selecciono el usuario, determinativas, en este caso acabamos de entrar a hacer al selectivo específico y retenciones, y miren, aquí está mi declaración. No está sellada porque yo todavía la tengo disponible para poderla llenar, pero una vez que ya está, yo puedo incluso rectificar. Entonces, si quiero abrir esta declaración y hacer alguna modificación, puedo hacerla. Si es porque si quiero imprimirla, entonces me va a aparecer con una leyenda no válida para presentación, porque todavía no tiene un número de presentación, ¿verdad? No tiene un número de presentación, un número de impuestos. Yo puedo imprimirla, ¿verdad? Una vez que la genere, el sistema hace lo que es un sellado, ¿verdad? Sellamos la declaración, yo la puedo guardar en mi escritorio, genero un archivo. Ese archivo, ¿cómo lo reconozco? Siempre empieza con una F de formulario. Va a tener el número de este formulario, con excepción del último número, que es el dígito verificador, punto data. Entonces, así reconozco, ¿verdad?, que he presentado esta declaración. Una vez que yo ya generé este formulario, entonces yo puedo visualizarlo. Si me voy a abrir, visualizo este formulario. Vamos a volver a entrarme. Ya aparece sellada. Quiere decir que si yo ya ingreso, ya no puedo hacer modificaciones dentro del formulario. O sea, el formulario está sellado. Pero si yo quisiese hacer una rectificativa, entonces ingreso. Esto funciona igual para todos los formularios. Puedo hacerlo desde la rectificativa, desde acá, consignando el número de la declaración, o en una forma más fácil, en abrir, determinativas, ser, y le doy rectificar. Y él automáticamente me trae la información de la rectificativa y yo puedo modificar los montos. E igual puedo cargar y presentar. Si quisiera presentar esta declaración en oficina virtual, permítanme, vamos a presentar la declaración. Entonces me voy a mi oficina virtual, consigno mi clave o mi contraseña tributaria. Me voy a presentar declaraciones. Esto funciona igual en todas las declaraciones TED. Me voy a presentar declaraciones TED. Si yo quiero presentar, en este caso, yo voy a presentar la 230, ¿verdad? Que es en el selectivo específico de retenciones. Pero si quisiera presentar la 350, también puedo presentar la 350, que es la de
impuesto sobre la renta activa total neto. Entonces, si presentamos, esto funciona exactamente, es la misma mecánica para todas las declaraciones que hacemos en TED. Selecciono el periodo 2022, anual, elijo el archivo, yo lo mandé a mi escritorio, ¿verdad? Como les decía, lo van a identificar, es F, es el número de la declaración menos el último dígito, y pulso cargar. Importante, no generemos en muchas carpetas, porque muchas veces cuando los incluimos en carpetas sobre carpetas sobre carpetas, el aplicativo no lo lee. Entonces, en un archivo origen, y si después ustedes lo pueden almacenar en otro lugar. Si ven aquí ya se presentó la declaración ya está presentada en el Servicio de Administración de Rentas. Aquí está el formulario, puedo ver el acuse de recibo. Como les indico, esto lo hace en todos los formularios en forma similar, exceptuando los informativos. En las informativas tienen otros componentes. Entonces, se visualiza que es el acuse de recibo. Si yo quisiera consultarlo, entonces me puedo ir a consultas de declaraciones, me voy a la consulta de declaraciones informativas y aquí está, miren, aquí está el estado, está aceptada, la fecha en la que presenté, el periodo fiscal, la versión y el formulario. Puedo imprimir nuevamente mi acuse de recibo, nuevamente mi declaración jurada, ¿verdad? Y la información verifico de que está aquí. Si yo hago el pago, obviamente no tengo pagos en este momento acá, pero si hubiese tenido pagos, entonces también puedo realizar la consulta de los pagos que yo he realizado. En este caso solo tengo pagos de persona jurídica, ¿verdad? No he realizado ese pago, por lo tanto no me aparece en esta parte de aquí. Y ahora sí veremos lo que es el impuesto sobre la renta un poco rápido, lo que es el formulario para persona jurídica. Seleccionamos el formulario determinativa, lo que es en declaración jurada del impuesto sobre la renta, activo neto para persona jurídica. Seleccionamos original porque es la primera vez que lo voy a seleccionar. El periodo fiscal, ¿verdad? Y tiene que seguir este orden, tipo de declaración, luego el periodo y luego le vamos a dar conectar. Y en conectar necesitamos, voy a copiar este, necesitamos el número de nuestro contrato de adhesión. Nuestra contraseña tributaria. Si no recuerdan cuál es su número de contrato, les recomiendo que descarguen la app SAR. En la app SAR, una vez que ustedes se logueen, porque ustedes tienen, una de las consultas es que ahí pueden ver toda la información de su registro tributario nacional, incluyendo lo que es su número de contrato de adhesión, por si lo van a olvidar. Vamos a ver, puse la credencial incorrecta. Quiero corroborar, 134.23. Una vez que ya he registrado, entonces aquí ya me puedo conectar. Me conecto y veo lo que es el formulario. Dentro de lo que es el formulario, vemos lo que son los datos generales, el periodo, el RTN, el código de impuesto, el código concepto. Miren, la declaración es 1, recuerden, para pagos a cuenta 5. Luego veo mis datos generales, como domicilio, correos electrónicos, actividad importante, ¿verdad? Fecha de constitución. Miren, en ese caso, él tiene actividades especiales, entonces él se le va a reducir a un 0.5% porque en la casilla 240 tiene actividades especiales. También este obligado tributario tiene regímenes especiales porque también tenemos muchos beneficiarios de exoneración. Recuerden, este tiene que estar previamente registrado. Si aquí en la casilla 25 les dice ninguno, quiere decir que no tienen ningún registro de actividades. Esto lo que nos va a permitir en esta casilla 25 es que nos habilite el importe por exoneración o reducción. Vamos a consignar el periodo, el cierre del ejercicio. Recordemos, este es periodo normal. Entonces nos vamos a ir a declaración 2022, diciembre 31, motivo de la renta, periodo normal, ¿verdad? Es un periodo normal. Si yo quisiese hacerlo como periodo especial,
que es el 2, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no tengo registro de periodos especiales. O si yo tengo un periodo especial y no lo he registrado en el sistema, también no me van a aparecer, me va a dar un error. Entonces solamente puedo hacerlo por periodo normal. Luego, este bloque de precios de transferencia es muy importante destacar que este se llena y va a ser obligatorio si dentro de lo que son las cuentas, como ser clientes o proveedores, ustedes consignan partes relacionadas, ¿verdad? Ya vimos que es una parte relacionada. Muchas veces, muchos obligados tributarios se confunden que un proveedor normal es una parte relacionada. No, ya vimos en qué momento se establece como parte relacionada, ¿verdad? Entonces, si son no relacionados locales o del exterior, lo consignan acá. ¿Qué pasa si yo pongo una relacionada local para el periodo? Lo que me va a requerir el sistema es que yo consigne, porque le estoy diciendo de que yo tengo una parte relacionada, que complete este cuadro, ¿verdad? Que son las actividades de operaciones o las actividades de pasivo. Entonces, hay que tener cuidado, pero si tienen relaciones, tampoco no lo pueden poner en no relacionadas. Por eso es importante que la declaración previamente haya una comunicación con la persona que va a hacer su declaración de precios de transferencia y les pueda brindar la información antes de llenar esta declaración de impuestos sobre la renta. ¿Va? ¿Por qué? Porque realmente aquí es donde ustedes detallan cuáles son las relaciones, cuáles son los montos y si existe un autoajuste de precios de transferencia. Como les indicaba, aquí están todo lo que es el estado de situación financiera. Donde vean estos dos puntitos, quiere decir que hay una casilla adicional o valores o importes que haya que relacionar. Los activos corrientes, los activos no corrientes. A medida que yo voy llenando, vamos a poner, por ejemplo, que yo tengo en efectivo, caja y bancos, 10 millones. Entonces, a medida que yo voy llenando este informe, se me va a llenando también el reporte del activo total neto. ¿Verdad? Entonces, él me va diciendo para qué, para poder irme calculando lo que es el impuesto al activo total neto. Este se llena en base al estado de situación financiera. ¿Verdad? Como les indicaba, ahora luego tenemos el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias vamos a ver los ingresos. En los ingresos tenemos varias actividades acá. Tenemos por actividad mercantil, me lo va a llevar a la primera línea de actividad mercantil, por servicios, por artículo 20, ¿verdad? Que el artículo 20 puede ser por actividades agropecuarias, agroindustriales, manufactura, minería y turismo. Entonces yo lo voy a poner en artículo 20 por intereses no bancarios, si soy prestamista no bancario, por alquileres, si mis servicios están relacionados a los alquileres, y por ingresos mixtos, ¿verdad? Si yo tengo más de un ingreso. Vamos a decir que por actividades mercantiles, luego tenemos ingresos grabados, ingresos no grabados y el total de ingresos. En la parte inferior de estas columnas me dice para qué sirve cada uno de estos. Entonces, en la columna de ingresos grabados, digite el monto de los ingresos percibidos o devengados durante el periodo. O sea, todos aquellos que no son exonerados de impuestos sobre la renta, ¿verdad? O van a ingresar los ingresos en esta parte, ¿verdad? O aquellos, ¿verdad? Que sí son ingresos que van a ser ingresos no grabados. En esta columna se ingresan aquellos que van a ser exentos, están exentos o exonerados del impuesto sobre la renta, o aquellos, ¿verdad? Que la ley ya establece que son ingresos no grabados del artículo 22 y que se van a ir a ingresos no grabados. Por ejemplo, los intereses bancarios del decreto 113. Este ya paga un 10% en lo que son los intereses bancarios. Entonces, si yo lo consigno, lo que va a hacer el formulario es no grabármelo nuevamente, sino que me lo consigna en lo que es ingresos netos no grabados en la casilla 39. ¿Por qué? Porque realmente no me va a sumar, ya pagó un 10%. Pero si yo consigno mis ingresos, entonces vamos a decir de que yo tengo ingresos al 15%. Aquí puedo consignar cuántos fueron mis ventas y vamos a decir que mis ventas fueron de 1 millón.
de 1.000.000 y puedo poner mis rebajas y mis descuentos y me calcula lo que sería el impuesto. Lo que hace es llevármelo a actividades mercantiles, la utilidad, la pérdida, ¿verdad? En este caso me calcula la utilidad, pero me dice, mira que mis ingresos brutos en el periodo fiscal anterior, que fue en el 2021, fueron de 2.000.000.000. Entonces, ¿cuál era la primera regla para la aplicación del 22A? Era verificar, ¿verdad? Si el periodo fiscal anterior es mayor de 2.000.000.000, aunque este periodo fiscal no llegue a los 1.000.000.000, entonces voy a calcularme y se me va a hacer una proyección del 22A. ¿Y cuál va a ser mayor? En este caso es mayor el 22 literal A. Pero si fuese mayor el 22A, me lo va a aplicar por este modo. Como vieron, automáticamente él aplica la renta neta gravable, me calcula el impuesto sobre la renta. Si subimos un poco el impuesto sobre la renta, podemos subirlo a 6, vamos a ver, vamos a subirlo y vamos a decir que tiene otros ingresos. Recordemos, esto es muy similar a su declaración de impuestos sobre la renta de venta, ¿verdad? Entonces, en impuestos sobre venta hay que consignar los montos también que consignaron en su declaración de impuestos sobre venta. Vamos a poner aquí 1.000.000. Una de las es, vamos a aceptar. Pues vamos a subirlo. Ok. Entonces, en este caso, como vemos, ya hay aportación solidaria temporal. ¿Por qué? Porque es al exceso de 1.000.000 de la renta neta gravable. Ya me calcula la aportación solidaria. Me calcula cuánto es el impuesto a pagar, tanto para el impuesto sobre la renta, activo neto, aportación solidaria. En los créditos a validar esto es importante porque me dice y me hace una lectura de lo que yo tengo registrado en mi cuenta corriente en relación a lo que son pagos a cuenta, por ejemplo, cuánto yo tengo registrado en mis pagos a cuenta. Créditos aplicados a pagos a cuentas es cuando he pagado mis pagos a cuenta con créditos, ya sea por excedentes o porque yo solicité créditos a mis pagos a cuenta. Entonces, en este caso, los créditos aplicados a pagos a cuenta también tienen que verseme reflejados, ¿verdad? Y pagos realizados para el periodo. Entonces, aquí tengo pagos realizados para el periodo. Esto puede ser porque yo ahí hice o un anticipo al impuesto sobre la renta o me equivoqué en un pago a cuenta y realmente en vez de ponerle concepto de pago 5, le puse 1. Entonces, lo voy a ver reflejado aquí en pagos realizados para el periodo. Si está bien y fue un pago que yo hice anticipado al propio cómputo, perfecto. Si no, antes de hacer mi declaración de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque realmente eran pagos a cuenta, entonces tengo que solicitar la modificación, ¿verdad? Del motivo de ese recibo, porque caso contrario voy a tener un recargo, perdón, un interés en mi cuenta corriente porque hace falta el pago de ese pago a cuenta. Una vez que he consignado los créditos, en este caso, como este obligado tributario es en la casilla 25 es un exonerado, entonces se le habilita lo que es las casillas de importe por exoneración o reducción. ¿Qué va a consignar aquí? Va a consignar el importe, ¿verdad? Del impuesto causado. En este caso, él solamente tiene para impuestos sobre la renta y para aportación, pero para activo total neto no era beneficiario de activo total neto. Entonces, en este caso, como no tiene ese beneficio, no se le habilita la casilla 123 y va a tener que pagar el activo total neto. Bueno, aquí hay otras variaciones que hay que ver. Entonces, en este caso, el importe por exoneración. Si la persona es exonerada, muchas veces tiene el error de que dice, no, pero es que yo soy exonerada del pago, pero no se liquida y aquí le salen importes a pagar. Si en esas casillas de liquidación de importe hay impuestos a pagar, esa información llega a su cuenta corriente y se le va a cobrar. Y después tendrá que desaparecer, pues, los montos que no hayan sido. Luego, si ha sido retenido, ¿verdad? Otros conceptos de crédito, si ha sido retenido con el artículo 50, si ha sido retenido con el 1%. Esto es importante porque tiene que ser al impuesto que sea mayor. Muchas veces hacen esta pregunta porque dicen, si el impuesto sobre la renta es mayor, que son los 500.000 a los 70.000, entonces le va a habilitar el impuesto sobre la renta. Si el aporte activo total neto es mayor, entonces le va a habilitar las 704.
los pagos a cuenta, ¿verdad? Que es lo que ya hicimos en la validar créditos, excedentes del periodo fiscal anterior. Aquí a veces, muchas veces se cometen algunos errores porque se agarra el excedente del periodo fiscal anterior de mi declaración y realmente no. Recordemos, el excedente del periodo fiscal anterior pudieron haber pasado liquidación de pagos a cuenta, pude haber pedido la devolución o pude haber pedido una nota de crédito. Entonces, no siempre el excedente es el real. Por eso es importante validar los créditos y ver si existe realmente en el sistema un excedente del periodo fiscal anterior. Sesiones de crédito recibidas, ¿verdad? Porque a mí me cedieron un crédito. En este caso, tengo que hacer el detalle de esa persona que me cedió el crédito, la resolución con la cual recibí ese crédito y el importe que me ha sido cedido. Posteriormente, lo que es el Servicio de Administración de Renta, pues habrá validaciones posteriores una vez que ingresa la declaración si tiene disponible el saldo. Si no tiene disponible ese saldo, entonces se le normalizará su declaración y se le consignarán como saldos pendientes de pago. Y pasa lo mismo con la compensación, ¿verdad? Si yo tengo una solicitud de compensación de mi impuesto, pero todavía no se me ha habido esto reflejado, entonces tendré ese mismo efecto, ¿verdad? Yo lo puedo consignar en mi declaración, sin embargo, al entrar en la declaración, pues se va a normalizar y se le va a cobrar los saldos. Luego, importes por compensación, pagos anticipados del 1%, ¿verdad? Es que yo haya realizado, ¿verdad? Por el decreto 96/2013, que son por pérdidas, que yo tuve que hacer ese pago, entonces lo voy a consignar aquí. Muchas veces se confunde y confunden este 1% con este 1%. Este 1% del artículo 19 está relacionado a los proveedores que no están sujetos a pagos a cuenta. Este 1% del decreto 96/2012 está relacionado a anticipos cuando han habido pérdidas, ¿verdad? Consecutivas en los últimos 5 años anteriores. Bueno, una vez que yo ya he completado, tengo que llenar también los datos del contador, ¿verdad? El RTN y seguimos el mismo proceso que hacen todas las declaraciones, que es verificar, ¿verdad? Guardar, generar e imprimir. Así que hemos terminado la parte práctica y pasamos ya a lo que son algunas consultas. Menciona uno de nuestros obligados tributarios, de las preguntas que han quedado sin contestar. Menciona, el periodo fiscal especial por cierre también se debe notificar al SAR. Recordemos que lo que tiene que hacer cuando hay un cierre es hacer su declaración por cierre, pero el Código Tributario ya manda a hacer una notificación del cierre de operaciones o el cese de operaciones, en el cual tiene 40 días para poderlo ejecutar. Entonces, sí tiene que hacer tanto la declaración por cese de actividades por el motivo de cese, como hacer la comunicación. Recordemos, cuando hay cese, cuando hay fusiones o absorciones, también se tienen que notificar. Excelente, gracias. Bien, vamos a otra consulta. Una empresa que recibe ingresos procedentes de un AFP debe declarar el 10% de ganancias de capital de esos ingresos. La empresa es una, no, acá no entendí mucho, es una AFP. Recordemos que si la empresa es una AFP, ¿verdad? Entonces es una actividad mercantil y tiene que registrarla como de sus actividades. Si es una AFP anexa, ¿verdad? Porque usualmente recuerden que para que tenga, tiene que pedir previamente una autorización también al Servicio de Administración de Rentas para poder tenerla, ¿verdad? Si fuese un ingreso adicional, entonces tiene que registrarlo como ingresos, ¿verdad? Entonces ahí no sé si tal vez pueda aclarar un poco el punto, ¿verdad? Porque realmente recordemos que para hacer una AFP pues tiene que cumplir ciertas condiciones. Así es, licenciada. Bueno, vamos con otra consulta. Los saldos a favor de pagos a cuenta de ISR y aportación solidaria, ¿por cuántos años los puedo seguir usando? ¿Estos prescriben? Recordemos que los créditos de pagos a cuenta son un anticipo al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, se liquidan en su declaración del periodo fiscal. Si, por ejemplo, yo tengo pagos a cuenta, realicé pagos a cuenta para el periodo fiscal 2022, entonces yo los liquido en mi declaración de impuestos sobre la renta 2022.
Puede ser que una vez que yo liquide mi declaración de impuestos sobre la renta, a mí lo que me genere es un excedente del periodo, pero no hay un excedente en sí de pagos a cuenta, sino que un excedente al periodo fiscal. Con el excedente del periodo fiscal, entonces puede pasar lo siguiente, que si hay un impuesto causado dentro de la declaración, ese excedente puede compensarse a otro impuesto, por ejemplo, activo neto o aportación solidaria. Puede ser de que se compense a lo que son pagos a cuenta del periodo fiscal siguiente, que sería el 2023, ¿verdad? Y por eso es que aparece la figura de créditos aplicados a pagos a cuenta. O lo tercero es que usted pueda mantener ese excedente para utilizarlo en su declaración de impuestos sobre la renta del siguiente periodo fiscal, o pueda pedir la devolución o una nota de crédito para poderlo utilizar en otros impuestos. Entonces, realmente no hay un excedente en sí de pagos a cuenta, sino que es un excedente del ejercicio. Y usted puede hacer el uso de ese excedente como como la administración tributaria tiene la facultad de hacerlo de oficio, o aquello que no sea de oficio por la administración tributaria, como por ejemplo pagos a cuenta. Entonces usted puede solicitarlo, puede arrastrarlo, o puede en su caso pedir una nota de débito, crédito, o perdón, una devolución o una nota de crédito. Bien, vamos con otra consulta. Una parte relacionada del extranjero. Nos hicieron un préstamo. ¿Los intereses derivados del mismo son deducibles? Es que tiene que darle un tratamiento igual, ¿verdad? Recordemos, una cosa es que si es una parte relacionada, hay que ver ciertas condiciones, porque muchas veces los préstamos también se convierten realmente en dividendos, ¿verdad? Entonces, se tiene que considerar si, acá no entendí muy bien la pregunta, si el extranjero le presta a él o él le presta al extranjero. No sé Dice si que lo es una aclaran. parte relacionada ubicada en el extranjero. Ajá, Le da un préstamo y pregunta que si esos intereses de ese préstamo del extranjero, de la parte relacionada, son deducibles. es que Pero sí, es es que parte acá. relacionada de Sí, ellos. sí, sí. Bueno, hay que ver, porque Hay creo que yo ver que el ahí caso completo hay que ver el para caso emitir una completo opinión. Sí, para poderlo ver, porque recordemos que acá se está jugando muchas cosas. Incluso hay que así ver es. cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son las condiciones del préstamo. Y como les decía, aquí puede entrar dentro de lo que es el ámbito de la declaración de precios de transferencia por la parte mercantil, y en la declaración de renta. Entonces, esos casos sí sería interesante, o que se apersone, ¿verdad? Porque sí hay que hacer un análisis de la documentación antes de poderle contestar en forma efectiva. Excelente. Nos dice otro participante, si vendo un vehículo porque ya fue totalmente depreciado y el pago recibido es por más del valor en libros, ¿debo pagar 10% de ganancia de capital? Es correcto. Recordemos que para una persona jurídica, que es el caso que nos ocupa en este momento, es el valor en libro, ¿verdad? Y hay un valor de salvamento de un 1%, que es en un salvamento fiscal. Entonces, si está en valor de salvamento en este momento y, por ejemplo, por dar un monto, fueran de 100,000 empiras, y la venta, ¿verdad? Y yo ya lo tengo en cero, entonces eso se convierte en una ganancia de capital, ¿verdad? Porque es la diferencia entre el valor en libros menos los gastos de legalización, de regularización. Entonces, se convertiría esa diferencia en ganancias de capital, y recordemos que es solo el plazo, ¿verdad? Para poderlo hacer efectivo. Excelente. Muy bien. En el caso del activo neto, si tengo resolución de SOLI, pero no tengo exoneración de ISR, ¿estoy exenta del pago del activo neto? Recordemos, hay que ver cómo sale la resolución de la Secretaría de Finanzas. Muchas veces hay tres confusiones con los exonerados. Uno es que quieren presentar la resolución de exoneración general de todos los impuestos. Entonces se les aplica. No. En otras veces quieren presentar el registro de exonerados, tampoco se les aplica.
Para el caso puntual del impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria temporal, tienen que hacer la gestión de la solicitud de exoneración, ¿verdad? Y en esa exoneración a esos impuestos, el resuelve de la Secretaría de Finanzas es muy expresa y dice a partir de qué periodo fiscal, si le va a dar un periodo, si le va a dar 2 periodos, si le va a dar los 15 años, ¿verdad? Si fuera en forma general, y a qué impuesto, si es el impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria temporal. Entonces, verifique por favor primero su resolución y en base a la resolución se hace el registro en lo que es el Servicio de Administración de Renta. La Secretaría de Finanzas directamente envía las resoluciones en este caso al servicio para que nosotros hagamos el registro. En caso de no encontrarlos, entonces sí podría personarse, pero igual pasamos un proceso porque siempre se manda a una verificación. Si su resolución le dijese de que está exonerado de algún impuesto y el aplicativo no se lo permite, entonces sí le sugeriría de que se apersone en una oficina de asistencia al cumplimiento para ver si es que hay algún error en el registro o en el sistema, ¿verdad? Pero muy importante primero verificar la resolución. Y en base a eso es la aplicación. Incluso muchas veces también su régimen, ¿verdad? Porque han habido casos también en que la resolución tal vez por algún error se le da algún beneficio que no extiende, ¿verdad? El beneficio original. Entonces también es importante de que si ustedes detectan ese tipo de errores, tal vez involuntarios, pues pidan la subsanación de esa resolución, porque sí ya nos ha tocado algunos casos en años anteriores, ¿verdad? Donde como servicio nosotros nos hemos dado cuenta o el obligado tributario se ha dado cuenta de que hay un error en la resolución y se pide la reconsideración. Y la Secretaría de Finanzas, pues muy anuente a hacerlas, ¿verdad? Muy dispuesto a poder ejecutar los cambios que correspondan. Vamos con otra consulta y esta es una pregunta de una persona que tiene recibos por honorarios profesionales que fueron solicitados por primera vez en el 2022, pero no tuvo ingresos ya que no facturó nada, pero tiene ingresos porque es asalariado. ¿Debe hacer la declaración de ISR individual? Bueno, vamos a contestar esta pregunta, pero Sí, realmente no está era de la relacionada primera. al tema, ¿verdad? Así es. Impuestos sobre la renta persona natural y jurídica fueron ayer y anteayer se dieron las paquetaciones. Pero para dar una respuesta es, si usted solicitó un talonario de recibos por honorarios o de facturas, ¿verdad? Y no lo utilizó durante el periodo fiscal. Primero hay que ver cuándo lo solicitó. Por ejemplo, lo solicitó en noviembre del 2022. Lo solicitó en noviembre del 2022 y no presentó. No realizó ninguna utilización. Hay que ver si a este momento todavía está vigente, ¿verdad? Porque usualmente se le da, si a una persona natural se le va a dar un año, lo tiene hasta noviembre. Entonces, pero de noviembre a diciembre no tuvo ningún recibo, pero como ya lo tiene activado y ya hizo el primer acto de trascendencia tributaria, que era solicitar documentos fiscales, entonces lo que se le recomienda es que presente una solicitud, ¿verdad? Una notificación de no llegar al mínimo exento en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no tuvo ingresos, ¿verdad? Entonces solicite en este caso la baja de la obligación. Estas solicitudes ustedes las pueden encontrar tanto en la página del Servicio de Administración de Rentas o tal vez las muchachas le pueden consignar el enlace o a través de la app SAR. Entonces ahí están los requisitos para que usted pueda presentar el escrito. Recuerde, tiene que presentarlo antes de este próximo 30 de abril, porque en este caso usted no presentaría la declaración por no llegar al mínimo exento. Bien, otro participante nos pregunta, si estamos exentos de la declaración de precios de transferencia, siempre es necesario colocar en la declaración de impuestos sobre la renta la información con empresas relacionadas en las casillas apartadas para precios de transferencias. Ok, bueno, los únicos en este momento, bueno, va a haber una discusión el día miércoles sobre precios de transferencia, ya se dio la capacitación también, pero muy importante, ¿por qué está exento? En ese momento únicamente están lo que son los regímenes especiales, ¿verdad? En este caso.
¿verdad? Para lo que es la presentación. Caso contrario, sí debería de consignar los montos, ¿verdad? En su declaración de impuestos sobre la renta, usted declárelos, las relacionadas, y si tiene un régimen especial y ya tiene la exoneración del impuesto sobre la renta activo total neto, ¿verdad? Que es el único caso en el cual no estaría obligado a precios de transferencia, entonces no se le va a calcular para precios de transferencia. Pero en su declaración de impuestos sobre la renta sí tiene que registrarlo porque usted está informando que sí tiene partes relacionadas. Excelente. Aquí un participante nos consulta. ¿Puede confirmar si el SAR ya publicó el salario mínimo promedio vigente para el periodo 2023? No, Todavía no. no estén pendientes de nuestras redes sociales, ¿verdad? Recuerden que eso no es dependiente del Servicio de Administración de Renta, sino que de la Secretaría de Trabajo, y él tiene todavía pendientes algunos sectores que no ha sido completado, ¿verdad? El salario mínimo de ellos, y hasta que no estén completos todos los rubros, ellos no nos pueden proporcionar el salario mínimo promedio vigente. Pero estén muy atentos de nuestras redes sociales, que en cuanto el Servicio de Administración de Renta lo tenga, pues será publicado. Nuestra participante Sonia nos dice que le mencionemos por qué la declaración en el sistema jala la utilidad bruta y no la neta. No sé si podría ampliar más bien porque creo que está un poco corta. Dice, ¿por qué en la declaración el sistema jala la utilidad bruta y no la neta? Sí, realmente para cuadrar el estado financiero, como le decía, usted tiene que consignar únicamente la utilidad, y eso se hace en forma automática. En la única forma en la que no se registra es cuando hay una parte o una relación de vinculación con precios de transferencia, ¿verdad? Caso contrario, sí se lo consignará de la utilidad. Muy bien. Si no está adherido a un régimen especial, si no se está adherido a un régimen especial de exoneración, pero soy una organización en la que todos los ingresos son por donación, en el llenado siempre los ingresos deben ser llenados como no gravables. Es que dependiendo si su ingreso es por donación, ¿verdad? Cuando los ingresos son por donación, entonces no entran con el artículo 22, porque las donaciones no están grabadas. Pero recordemos de que no, ahí ignoro si realmente todos sus ingresos son por donaciones, ¿verdad? Y recuerde que tampoco va a estar exonerado de activo total neto, porque las donaciones no lo exoneran tampoco de activo total neto. Entonces, si realmente es una organización sin fines de lucro, o una asociación, ¿verdad? Lo más recomendable es que empiece con su trámite de exoneración para que no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Y recuerde de que los beneficios, cuando le hacen las verificaciones, pues debería de estarlo reflejando dentro de sus beneficios fiscales. Excelente, estamos llegando a la recta final de las jornadas de preguntas y respuestas, ya que hasta el momento no hemos visto más, pero aquí tenemos las últimas. ¿Puede repetir cómo se actualiza la versión de DevLive para la presentación de la declaración de ISR? Bueno, pueden hacerlo de varias formas. Uno es desinstalando el aplicativo y volviéndolo a instalar. O sea, se van a administración, desinstalar, ¿verdad? Desinstalar el módulo, luego se van a en línea, online, y luego vuelven a instalarlo. Esa es una forma. La otra forma es busca la carpeta de Windows, busca la carpeta de dev, y le da primero y le da actualizar y lo ejecuta como administrador, ¿verdad? Entonces puede hacerlo de ambas formas. Excelente. Cristian nos pregunta, licenciada, ¿por qué cuando quiero imprimir la declaración de la oficina virtual sale como cortada al momento de imprimirla? ¿O es que hago mal o cuál es la forma correcta? Es el explorador, muchas veces es el explorador de Internet, ¿verdad? Que hay que configurar nuestro explorador de Internet
para que pueda salir bien la configuración. Pero usualmente eso se debe a la exploración. No es como DET, ¿verdad? Como es un software, entonces sí hay una programación en específica que se le da para que se lo pueda imprimir. Pero en el caso de oficina virtual va a depender mucho de su computadora, de su resolución y de su resolución y del explorador de Internet que esté utilizando. Lo ideal es configurarlo previamente para poderlo hacer. O ya tener la tendencia de cómo se hace la configuración. Muy bien, dice Ramón Alexis Rivera. Buen día, una consulta. El cálculo del ISR del 1% sobre ingresos totales, ¿ya está abolido el decreto? El artículo 22, si nos referimos al artículo 22A, está vigente como lo mostramos en la capacitación, ¿verdad? Lo único es que ha tenido diferentes reformas. Recordemos que empezó con 100 millones, ¿verdad? Después con 300 millones, ahorita está con 1.000 millones, antes era un 1.5, ahora es un 1%, ¿verdad? Lo que ha tenido es modificación, ¿verdad? Pero no ha sido derogado, y actualmente está vigente lo que es el artículo 22A, ¿verdad? Que es a un ingreso superior de 1.000 millones con un 1% o una reducción a 0.5%. Muy bien. Otro participante menciona, si al momento de verificar la declaración sale una advertencia, ¿cómo el significado de esa advertencia cómo es para corregir esa advertencia? Ejemplo, obligado tributario, los montos retenidos no pueden ser superiores a los ingresos brutos declarados. Okay. Gracias por este tiempo para aprender. Hay que diferenciar entre, hay errores y hay advertencias. Cuando le dice error es que no lo va a dejar pasar. Quiere decir que si usted no corrige ese incidente, no le va a permitir grabar. Cuando le dice advertencia, es que le advierte de que hay algo que usted tiene que poner observación. Por ejemplo, ahorita lo de al crédito y al contado se pasó una advertencia. O por ejemplo, cuando usted no tiene actualizado algún dato, como por ejemplo la actividad económica, le envía una advertencia de que usted debería de revisar su información, pero no lo bloquea. Cuando dice un error, efectivamente debe de corregir ese error. Dicen, si me vuelve a leer para decirle exactamente qué es lo que pasó ahí, me imagino que renta jurídica, y varía, ¿verdad? Porque hay reglas para renta jurídica y para renta natural. Si me lee, ¿cuál es el error que le da? ¿No tienes el micrófono? Ahora sí. Obligado tributario, los montos retenidos no pueden ser superiores a los ingresos brutos declarados. Gracias por ese. Sí. Cuando le da ese error es porque verifique las líneas de las retenciones, por ejemplo, la retención del 12.5, la retención del 1, todos los conceptos de retención, lo que le está diciendo es que ese monto está superando el total de los ingresos. Entonces, a usted no le pueden haber retenido más de lo que ganó. Entonces, ese es el mensaje que le está enviando. Entonces, puede ser que haya un error en algún concepto en la declaración y por eso se lo está, pero ese día es un error, ¿no? ¿Verdad? Si es alguna advertencia, pues hay que revisarlo, ¿verdad? Pero usualmente eso es lo que está pasando, que cuando es muy general, eso es lo que le está indicando, de que usted está declarando que le retuvieron. Recordemos, ningún anticipo nunca va a ser superior al ingreso. A usted nunca le van a retener el 100% de lo que del ingreso que usted tuvo. Le van a retener un 12.5, un 1%, hasta un 25% en este caso si fuese por asalariado, pero nunca le van a retener el 100%. Entonces, por eso es que le está dando ese mensaje. Muy bien. Dice María Maya, ¿cuántos años se puede usar el excedente para la declaración de renta? No, usted lo puede arrastrar. Recuerde, importante, cuando usted hace la solicitud es que usted tiene que ir viéndolo hasta qué periodo, ¿verdad? Recordemos que hay una prescripción también, que son de 5 años, ¿verdad? Entonces usted puede ir arrastrándolo hasta 5 años sería lo ideal, ¿verdad? Pero que usted lo vaya reflejando en su declaración.
¿Por qué? Porque después de 5 años, si ya quiere pedir la devolución de ese monto, ya no se le va a dar porque se le va a considerar prescrito. Entonces, eso es lo que tiene que tener cuidado con los 5 años de esos montos, pero usted los puede ir arrastrando, ¿verdad? En los periodos no prescritos. Bueno, recordando a todos los que están conectados que por favor nos llenen la lista de asistencia, como también la encuesta de satisfacción, siempre para la mejora continua de estos procesos formativos. Otra consulta nos dice, están entrando otras recientes, abogada, así que le vamos a dar lectura. Ajá. Una empresa mercantil tiene inversiones en un AFP. Debe declarar ganancia de capital por los ingresos por intereses que reciba del AFP. Esos son dividendos, eso no es ganancia de capital, esos son dividendos. Y los dividendos los puede encontrar en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Otra consulta, en la casilla del deadline, puedo anotar el monto de los activos fijos que no están en uso de manera que no se tomen en cuenta para el cálculo del activo neto. No. Para el cálculo del activo total neto, realmente tiene que reflejarlos. Es que el cálculo del activo neto dice que son todos los activos. Recordemos, todos los activos, ¿verdad? Entonces, todos los activos que usted refleje, todo activo se va a sumar para el reporte del activo total neto. A diferencia, ¿verdad? Lo que ya establece la ley del activo, ¿verdad? Que es en el caso de las instituciones financieras, las aseguradoras, entonces esas tienen un trato diferente. Muy bien. Otro participante dice, desde el extranjero, una parte relacionada nos prestaron a una empresa constituida en Honduras y al ser un préstamo hay intereses contabilizados en los gastos financieros. ¿Son deducibles estos intereses? Creo que esa es relacionada con la pregunta que habían Ah, hecho anteriormente. Y como el les digo, miren, préstamo. este tipo de los préstamos es muy delicado porque realmente no se puede contestar así como en un webinar porque hay que ver todas las circunstancias. Se lee el artículo 5, hay que leer el artículo 25. A eso hay que hacer un análisis un poco más profundo. Hay que hacer una verificación de los contratos, de las indicaciones y, como les decía, de las partes relacionadas. Entonces, realmente sí es una pregunta que sí requiere más análisis de la información que se pueda proporcionar en una capacitación, ¿verdad? Sí le diría que pueda personarse en este caso, porque está muy relacionado más bien al área de precios de transferencia y las implicaciones que podría generar ahí. Así es, analizar todo el contexto. Bien, Jimmy Vázquez nos dice, felicitaciones por la exposición, qué excelencia de conocimiento. Gracias, Jimmy, abogada. Bien, dice otra consulta. En relación al activo neto, el artículo 14 menciona que no están obligadas a pagar ni declarar inciso 3 de SOLI. ¿Esto es válido o necesito esperar exoneración de ese fin? Necesita la exoneración de ese fin. Usualmente lo que hace es que recordemos que las exoneraciones solo duran 1 o 2 años, ¿verdad? Entonces, en el caso del impuesto sobre la renta, tiene que solicitarlo. Creo que en algunos momentos se fina todos los años y en otras veces lo da por 2 años, ¿verdad? Pero porque hay una verificación de los beneficios fiscales. En este caso, sí, todos los años tiene que solicitarlo a la Secretaría de Finanzas y ellos son los que le dictarán, ¿verdad? Si es 1 o 2 años. 2 años, pero sí tiene que hacerlo. Caso contrario, no se registran, como les decía, se registran, el Servicio de Administración de Renta registra todas las resoluciones que envía directamente a la Secretaría de Finanzas como exonerados. Bien, otra consulta nos dice, si me hacen préstamo y pago, vamos a ver, si me hacen préstamos y pago intereses, ¿son deducibles aún sin soporte? Es que sin soporte no hay. Por eso, mire, es que este es otro tema, porque realmente creo que estamos porque acá estamos, cuando son préstamos, hay que ver mucho el artículo 25 y cuando son socios, porque se pueden convertir realmente en dividendos. Entonces, por eso les decía de que estos casos hay que verlos. Obviamente, muchas veces lo que se hace es que se manejan
se sacan flujos de efectivo con condición de préstamo, cuando realmente a veces son dividendos realmente, porque se los estoy dando a un socio o un socio me está prestando a mí. Entonces, por eso les decía que en relación a lo que hay que hacer una verificación, y si no tiene documentación, mucho menos, porque realmente habría que revisarlo. Recuerden, para impuestos a la renta, todo gasto tiene que estar soportado, ¿verdad? Tiene que estar incurrido. Incluso muchas veces están en papel, pero nunca han sido incurridos. Entonces, esas son las verificaciones que hace ya los diferentes auditores, ¿verdad? Para poderlo hacer. Como les decía, muchas veces, y más si no está documentado. Definitivamente no. Nada que no esté documentado o que no esté incurrido o que no esté bajo la legalidad de lo que establece el artículo 10, 11 y 12. Esas son las claves de la ley de impuestos sobre la renta, no se pueden considerar.